pero si el ambiente de trabajo que tienes dentro no es bueno, no hagas elemento corporativo y gástate el dinero en otra cosa. Bienvenidos a HR Inspirados, el espacio donde cada semana nos internamos en un tema organizacional o de los recursos humanos, pero lo hacemos de una forma diferente y alternativa. Cada semana, junto con mi compañero Diego, tenemos también un invitado muy especial del ámbito de los recursos humanos para tener una entrevista en profundidad. Diego, ¿a quién tenemos el placer de contar en esta semana? Te voy a sorprender, Summer. Hola, ¿qué tal? Te voy a sorprender esta vez. Vamos a tener al Rey León de los recursos humanos. Al Rey León de los recursos humanos. ¿Quieres saber quién es? Pablo Belchí. ¿Quieres conocerlo? Pues sí. Pablo, ¿cómo estás? Muchas gracias, Samer, por invitarme a participar en este podcast. Y nada, pues aquí abierto a poder charlar un poco con vosotros sobre todo lo que tenga que ver con recursos humanos, que es un mundo muy, muy interesante. Muy bien, Pablo, bienvenido nuevamente. Y nada, bueno, para que nuestra audiencia te conozca un poquito, ¿qué podrías decirnos de ti? ¿Quién eres tú? ¿Qué trayectoria tienes? Brevemente para introducirnos en el tema. Bueno, pues nada, yo soy Pablo Belchí, con acento en la I, que muchas veces no se confunde un poco. Es un apellido de origen italiano. Soy economista de formación con un máster en Dirección de Recursos Humanos por la UOC. Y bueno, pues mi trayectoria profesional siempre ha estado dentro del ámbito de los recursos humanos, excepto en un inicio cuando comencé como teleoperador de banca telefónica. A partir de ahí comencé en funciones más administrativas de recursos humanos hasta la última posición en la que estuve, que fui director de recursos humanos en Stage Entertainment, que quizá no se conozca mucho como el nombre comercial, por así decirlo, de la compañía, pero bueno, en cuanto a que os diga que es la productora del Rey León y de Aladdin, de los musicales, pues seguro que todo el mundo me puede ubicar. Y eso es un poco mi trayectoria profesional, siempre dentro del ámbito de recursos humanos. Soy más de la parte soft, o así decirlo, que de la parte hard, la parte de relaciones laborales. Si bien obviamente es algo fundamental y es muy importante que se tenga todo controlado, creo que donde más pueda aportar un departamento de recursos humanos, aportar valor a una compañía es en la parte del desarrollo de las personas. Sí, seguramente no sé si estarás de acuerdo, Pablo, a lo largo de esta trayectoria amplia en el ámbito de recursos humanos, esta parte soft ha ido cobrando más importancia a medida que han pasado los años, ¿no? Quizás la función de recursos humanos antes era como muy administrativa y en el entorno en el que estamos ahora, ¿tú cómo ves esa evolución? O sea, ¿dónde crees que es ahora mismo la parte estratégica de recursos humanos? O sea, es cierto, como dices, Summer, que al final, incluso hoy en día, todavía nos ven como los que hacen las nóminas y los que despiden a trabajadores, pero sí que creo que cada vez los departamentos de recursos humanos van cogiendo más peso dentro de la estrategia de una compañía, porque al final, bajo mi punto de vista, los que hacen una empresa que funcione o no funcione no es el CEO, no es el director general, no es el director financiero, no es el de recursos humanos, no es el comercial, si son las personas que conforman esa compañía, y para mí lo que es la gestión de esas personas es algo clave y fundamental, ¿no? Yo al final, como veo la función de recursos humanos es ayudar o ser un facilitador dentro de una compañía para que todo lo que tenga que ver con recursos humanos, dejando aparte un poco los higiénicos, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la parte de elaboración de nómina, etcétera, etcétera, ayudar a todos los departamentos de la compañía, que todos los empleados se sientan a gusto y estén cómodos trabajando. Quizás esto que estamos hablando eran tus primeras creencias limitantes, vamos a llamar, que arrancaron en tus primeros años. ¿Y cómo hiciste para justamente darle ese enfoque tuyo más personal, más en lo que tú más crees, ¿no? Pues mira, a ver, la primera experiencia un poco limitante que yo tuve, o creencia limitante, fue hace ya, pues en el año 2009, que fue en Chile. Trabajaba en aquel entonces, trabajaba en Transcom, era por así decirlo, la mano derecha de la directora
de la región de recursos humanos y bueno, pues la operación no funcionaba bien y pues crearon un equipo de trabajo para elaborar o hacer una auditoría en Chile, nuestro centro de llamadas de Chile en Concepción. Y la primera creencia limitante que yo tenía es cómo iba yo a ser capaz de conseguir que confiaran en mí, ¿no? Porque al final, cuando nosotros íbamos de recursos humanos iba yo, cuando yo fui a Concepción, pues al final no dejan de verte como el que viene de la parte corporativa, obviamente con cierto miedo, jolín, a ver qué me va a decir o qué no me va a decir o qué va a encontrar, qué no va a encontrar, a ver si al final toda esta auditoría que me están diciendo que es para mejorar, va a acabar con mi puesto de trabajo. Entonces, inicialmente esa creencia limitante de tratar de conseguir que confiaran en mí con el fin de que me contaran qué estaba sucediendo, cómo se estaban haciendo las cosas, qué procesos y procedimientos tenían en ese momento puestos en marcha, para una vez que estuvieran analizados, pudiéramos ver si son mejorables o no, si había algo que cambiar o no. Entonces, a partir de ahí, ese ser capaz de conectar con personas de otra cultura distinta, porque por mucho que habláramos en español, pues obviamente son culturas diferentes. Para mí eso fue súper, súper, súper enriquecedor. Luego también, Transcon a lo que se dedica es al telemarketing, al mundo de telemarketing. Entonces, desde Chile lo que se tendían eran llamadas a mercado español, pero trabajando de noche. Entonces, entender cómo era todos los turnos de trabajo, entender que para que una persona comenzara a trabajar a la 1 de la mañana hora chilena, le tenían que recoger en su casa a las 12 de la mañana, a las 12 de la noche. Entonces, entender todo eso, toda la forma de vida que tenían nuestros compañeros en Chile fue muy importante para mí y muy enriquecedor. Pablo, ya que has mencionado el tema de entender la cultura, en este caso corporativa de la sucursal de Chile, y cómo incluso difiere entre países, y hablando en general del tema de la cultura corporativa, ¿no? Tú, es un tema que quizás, no sé si estás de acuerdo, ha ido cobrando más importancia con el paso de los años, ¿no? ¿Cómo ves el cambio? Es decir, tú, la cultura corporativa tipo de alguna empresa en la que estabas hace 20 años, ¿crees que es parecida a la que hay ahora? Y en todo caso, ¿cómo ves tú la evolución de la cultura corporativa? ¿Hacia dónde vamos? Sabes, yo como lo veo de la experiencia que tuve en Transcom a la experiencia que he tenido en Stage, al final yo creo que lo que es la cultura de una compañía la hacen las personas y la cultura no acaban de ser comportamientos que tenemos todos en nuestro día a día, que esos comportamientos vienen motivados por los valores que nosotros tenemos como personas y la evolución que yo he visto es que anteriormente en Transcom pues los valores estaban puestos por todas las partes, por todas las paredes, pero que si tú le preguntabas a una persona cuáles eran los valores de la empresa, no te lo sabían decir. Y yo creo hacia donde ha cambiado y que creo que es hacia mejora, aunque todavía se tienen que dar muchos pasos. Yo creo que a día de hoy las personas quieren trabajar en una empresa en la que realmente se sientan identificadas. O sea, se sienten identificadas tanto con el negocio, si puede ser, que eso ya es perfecto, pero sobre todo con el propósito de esa compañía y de los valores que tenga, porque es un tópico, ¿no? Pero al final pasamos más tiempo en el trabajo que en nuestra casa y al final desarrollar tu trabajo en un entorno en el cual no te sientas identificado con los valores o con lo que pretende esa empresa es complicado. Entonces, sí que creo que, bajo mi punto de vista, todo esto ha ido hacia mejor, hacia conseguir que las personas se identifiquen con los valores de una compañía y hacia también que una persona busque realmente un trabajo en el cual se sienta realmente identificada, porque eso a largo plazo te va a permitir desarrollarte como profesional y también como persona. Pablo, y me da muchísima curiosidad y que nos cuentes, porque es un mundo fascinante, debe ser el que estás trabajando actualmente, bueno, justamente por el tema bueno, no es lo común, ¿no? No es una estructura común, debes tener un equipo contigo de empresa, pero también están todo lo que es lo vinculado al espectáculo, ¿no? Entonces, ¿cómo es esa injerencia o esa mano de recursos humanos
en eso tan diferente? ¿Qué rescatas que estás haciendo tú? ¿Cómo funciona el día a día en ese conglomerado tan diferente a otras empresas? Pues mira, yo cuando me incorporé a Stage venía de Transcom, que era una industria de telemarketing que no tenía nada que ver. Éramos unos 4.500 empleados en la región, que era España, Chile, Portugal, Colombia y Perú. Y me incorporo a Stage, donde el ámbito de actuación es España, con 2 teatros y una oficina central, y era alrededor de unos 350 empleados. Entonces, lo primero que más te choca es la diferencia de perfiles, ¿no? Y de grupos de empleados que puede haber. Por un lado teníamos la oficina, que podríamos decir es un entorno al cual estaba acostumbrado, porque podría ser un staff parecido al que había en Transcom, pero luego te vas al teatro. Y entonces en el teatro tenemos, por una parte, la parte artística, que ahí englobamos a lo que son los actores y los músicos. Luego tenemos la parte técnica, que es una parte fundamental para que los musicales salgan adelante. Ahí nos encontramos pues con todos los técnicos de sonido, de luces, de peluquería, de maquillaje, sastrería, etcétera, etcétera. Y luego también tenemos el equipo que lo llamamos del front of house. El front of house no es el equipo que te recibe al llegar al teatro, ¿no? Y al final, aunque ¿cómo decirlo? Aunque no es un equipo que a simple vista puedas pensar que aporte mucho valor a la compañía, en realidad sí que lo aportan, porque al final es la primera cara que ve nuestro cliente de Stage, ¿no? O sea, cuando tú vas a ticar tu entrada, pues la persona que te tica la entrada, pues depende si te recibe con una sonrisa o si te recibe con una mala cara, pues esa experiencia pues puede empezar mal o puede empezar con buen pie. Y es un mundo muy, muy desconocido. Yo cuando me incorporé, pues no tenía absolutamente ni idea de todo lo que hay detrás de un espectáculo como pueda ser el Rey León, a nivel de lo que es todo el decorado, toda la parte del backstage, cómo de cuidado se realizan todos los trabajos. Son trabajos completamente manuales, desde lo que es el preparar el puppet de Pumba, arreglar el vestuario de Simba. Entonces, es un mundo súper, súper, súper movido, súper divertido, con perfiles muy distintos, muy, muy, muy distintos, los cuales cada grupo de perfiles que pueda ser parecido, con actor, la parte artística, la parte de técnicos y la parte del front of house, pueden demandar más o menos lo mismo, pero con formas completamente diferentes. Entonces, es un mundo muy, muy, muy divertido y muy apasionante. Tú has trabajado, Pablo, en entornos muy diferentes, entornos corporativos muy diferentes, incluso en países diferentes, y has mencionado una cosa que es que dentro de la evolución que tú has visto en la cultura corporativa, aprecias que hoy en día, y es algo que también hemos escuchado a muchos otros invitados, realmente las demandantes de trabajo, la gente joven, no quiere simplemente ganar un sueldo, sino que también quiere sentir que están en una empresa en la que comulgan con su sentido de propósito, no quieren tener algo más que solo trabajo, ¿no? Como recursos humanos, tú has dicho también que una parte de la evolución de la función ha sido hacia cobrar cada vez más importancia en esa parte que tiene que ver con la cultura, con cómo la gente, has dicho ahora mismo, de la gente que en taquilla, si sonríen o no sonríen, si se compromete, si sienten parte o no se siente parte de la organización. De los recursos humanos se espera que de alguna forma sean ellos los que consigan que la gente de la organización esté identificada, se comprometa, esté motivada, comulgue con los valores. ¿Realmente los recursos humanos, la dirección de recursos humanos tiene ese poder? ¿Qué herramientas tiene? ¿Cuáles son las limitaciones que tú te has encontrado a la hora? A ver, bajo mi punto de vista, hay muchas veces que se dice que la satisfacción del empleado depende de recursos humanos en gran medida. Y para mí, personalmente, creo que eso es un error, ¿no? O sea, porque al final eh, el Departamento de Recursos Humanos, en relación al total de empleados en una compañía, pues, por ejemplo, en Stage éramos tres y estamos hablando de unos 350 empleados. Entonces, el porcentaje o la capacidad para influir a nivel total es bastante limitada.
Lo que creo que sí nosotros estamos ahí para ayudar a esos managers, a darles guías o a darles herramientas para que puedan gestionar a sus equipos. Es decir, si un departamento X no funciona, lo más sencillo puede ser que digamos que es que no tengo los perfiles adecuados, ¿no? Es una frase muy manida, ¿no? Es que los perfiles que tengo no funcionan. Claro, pero los perfiles que tienes que no te funcionan, no te funcionan a ti como manager. Entonces, tú como manager tienes que tener la responsabilidad, lo primero, de ver por qué esos perfiles que tú has debido participar en esos procesos de selección no te funcionan, ver en qué parte no funcionan y qué puedes hacer tú para hacer que funcionen. Y si ya llega un momento determinado en el que se tienen que tomar, pues, bueno, decisiones que a nadie nos gustan, que es la desvinculación de cualquier trabajador, pues tener la capacidad para decidir y, obviamente, justificar que esa persona no te funciona en el equipo que tienes. Entonces, la satisfacción de una compañía depende de recursos humanos. Podemos poner herramientas para que todo vaya bien. Podemos hacer eventos corporativos de estos divertidos en los que todo el mundo se lo pasa fenomenal. Pero si un evento corporativo sale fenomenal, pero luego tú te vas a tu oficina al día siguiente y el ambiente de trabajo que tienes dentro, o bien de tu oficina, o bien de tu departamento, no es bueno, no hagas el evento corporativo y gástate el dinero en otra cosa. O sea, para mí esa es la idea. Y tanto, y obviamente todo esto tiene que venir un poco patrocinado también desde la dirección general. O sea, la dirección general es el primer punto, bajo mi punto de vista, que tiene que velar porque cada manager se haga responsable de sus equipos y del desarrollo de esos equipos, ¿no? O sea, yo al final esto, a mí me gusta mucho el fútbol, jugué bastante tiempo y yo esto lo asemejo bastante bien a un equipo de fútbol, ¿no? Al final, cuando un equipo de fútbol no cree en su manager o en su entrenador, lo normal es que ese entrenador acabe saliendo. Aquí es un poco al revés, ¿no? O sea, al final, si tú no crees en un manager, pues depende de tu situación personal. Puedes seguir trabajando hasta que te aburras o hasta que te canses o hasta que te surja una nueva oportunidad o hasta que tu jefe se canse de ti, que eso puede suceder, pero aquí es un poco al revés porque creo que el manager tiene, no sé si decirte demasiado poder, pero sí mucha capacidad, que está bien para decidir sobre la trayectoria de sus equipos. Pero para mí el punto fundamental para poder tener esa capacidad de decisión es hacerte responsable del desarrollo de tus equipos. Si no, es muy sencillo decir el equipo que tengo no me sirve. Hay muchos directores de recursos humanos que dicen, quiero pero no puedo. Te Ujú. pregunto entonces, ¿el negocio y las organizaciones condicionan las convicciones de ese director de recursos humanos y sus proyectos a tu modo de ver? No debería, no debería. No debería, eh, porque si sucede eso es que quizá no estés en el sitio que tú quieras estar. No debería condicionar las convicciones que tú tienes sobre lo que crees que debe ser un departamento de recursos humanos o sobre cuál es tu idea de cómo te gusta gestionar las personas. Lo que es evidente, y eso tampoco nos podemos olvidar, que para hacer programas o gestionar proyectos se necesita la parte económica. Entonces, obviamente, no es lo mismo poder gestionar un departamento de recursos humanos para hacer diferentes proyectos en una compañía donde el margen sea muy elevado a una compañía donde los márgenes sean más limitados. Obviamente, es mucho más fácil hacer donde los márgenes son grandes que donde los márgenes son pequeñitos, porque tienes en la parte donde los márgenes son pequeñitos, pues tienes que ser mucho más imaginativo para conseguir tus objetivos. Pero bajo mi punto de vista no debería hacerte cambiar tu visión de recursos humanos dependiendo de la empresa en la que estés, porque si es así, creo que no es el sitio en el que tienes que estar. No sé si estarás de acuerdo, Pablo, que muchas veces decir, estamos hablando de los equipos, de los líderes de los equipos. Tú dices que, bueno, que, digamos, también tienen que asumir su responsabilidad en el desarrollo de sus colaboradores y que recursos humanos de alguna forma, pues, puede colaborar
en la medida en que tenga capacidad de herramientas para hacerlo, para proporcionarle herramientas. Ahora, dentro, o sea, ¿no hay también un condicionante mayor que es la propia estructura organizacional? Es decir, lo que tú has dicho antes, por ejemplo, es decir, hay muchas organizaciones que cuelgan en las paredes murales muy bonitos con lemas y valores y tal y cual, que no se compadecen con la realidad de la organización. Si en una organización, por ejemplo, no hay transparencia, es una organización muy vertical, es una organización un poco flexible, es decir, toda esa serie de condiciones al final no van a condicionar también tanto la acción de recursos humanos como la de los managers, es decir, que están condicionados por ese otro entorno macro organizacional. Está claro que al final el entorno en el cual se mueve una empresa, como tú decías, si es una organización, pues por ejemplo, es una organización muy jerárquica en la que hablar con un manager o con un director poco menos que es un sacrilegio. Ese tipo de situaciones está claro que restringen mucho la capacidad, bajo mi punto de vista, creo que restringen mucho la capacidad de recursos humanos para poder influir en las personas, porque en ese tipo de organizaciones jerárquicas creo que el Departamento de Recursos Humanos, si antes hablábamos de que se veíamos, o antiguamente, ¿no? Se veían los departamentos de recursos humanos como el que hace las nóminas y despide, en ese tipo de organizaciones creo que se ven muchísimo peor y que la imagen de recursos humanos es, con perdón, hostia, como te llama recursos humanos, ya verás tú para lo que es. Eso es, o te despiden o no va a ser nada bueno, seguro, nada bueno, seguro. Y como un hilo conductor a esto que estabas hablando, ¿no? ¿Te animas a redefinirnos la palabra liderazgo, justamente, alejándolo de esas tradicionales connotaciones que comentábamos anteriormente? A ver, liderazgo. Para mí el liderazgo es conseguir que la gente te siga. Ese conseguir de la gente, que la gente te siga, creo que viene influido por tu capacidad para influir en ellos, tu capacidad para escucharles lo que puedan, las ideas que puedan tener o lo que puedan opinar sobre las directrices o no directrices o simplemente las simples conversaciones que tú puedas tener con ellos. Y sobre todo la empatía, ¿no? Creo que lo del café para todos o el tratar a todo el mundo de la misma manera hoy en día no sirve porque cada uno tenemos nuestra historia, cada uno de nosotros tenemos nuestro pasado, nuestra familia, nuestra educación, nuestras experiencias anteriores. Y creo que para un buen líder, creo que tener esas tres capacidades, esas tres características, creo que le ayudan mucho a gestionar a su equipo. Volviendo un poco al fútbol, pues no es lo mismo un liderazgo como el que pueda tener Ancelotti como el que podía tener Mourinho. Es completamente distinto. A los dos les siguen sí, pero creo que de forma diferente. Pablo, por explorar algunos de los temas que más interesan o que están de actualidad en el ámbito de los recursos humanos, pasamos hace no tanto por la pandemia que cambió los hábitos de presencialidad y ahora estamos en un punto en que hay algunas empresas que hacen un modelo híbrido, otros teletrabajo, otros presencial. ¿Cuál es tu punto de vista sobre esta cuestión? Pues mira, esa es una buena pregunta porque hace relativamente poco leí que Google iba a eliminar por completo el teletrabajo y por la experiencia que yo he estado teniendo en States, creo que las generaciones actuales no, sobre todo generaciones actuales y determinadas posiciones, ¿no? O sea, antes de la pandemia, el tema del teletrabajo, poco menos que era ciencia ficción, al menos aquí en España. Aquel que te decía que se podía quedar a trabajar en casa, pues era un afortunado. La pandemia nos ha demostrado que obviamente se puede seguir trabajando y siendo eficientes desde casa, pero es cierto que ese teletrabajo le implica un mayor esfuerzo a los managers, porque un teletrabajo funciona si tenemos claros los objetivos a los cuales tenemos que llegar. Si no queremos que el empleado esté sentado o un colaborador tuyo esté sentado en la silla hasta que tú te vayas. Porque claro, si se va antes que tú, ese no es un buen trabajador. Entonces, el teletrabajo para mí a día de hoy es algo fundamental. Determinados perfiles, como puedan ser perfiles de marketing digital, ya si nos vamos a los perfiles tecnológicos, yo me acuerdo en un proceso de selección que hicimos para un director de tecnología,
había candidatos o candidatas directamente que te decían que si no había teletrabajo que no les interesaba. Entonces, creo que a día de hoy es algo fundamental que las generaciones actuales o las nuevas generaciones que están entrando en el mercado laboral lo exigen y que yo creo que nosotros también, aunque somos un poco más mayores, una vez pasada la pandemia, creo que también es algo necesario porque hablamos también de compatibilizar lo que es tu trabajo con tu vida personal y es obvio que el teletrabajo lo facilita mucho. ¿Y no crees que esto en realidad no es un problema? No es un problema si trabajo híbrido, trabajo en oficina, ¿no? Sino es un cambio no solamente de mentalidad. Primero, creo que hablábamos antes del liderazgo, ¿no? El liderazgo ha cambiado absolutamente. Aquí hay un tema de miedos, hay un tema también de no asumir que el trabajo ha cambiado, que la forma de trabajar ha cambiado, no solamente por la no sé cómo se dice el nombre, pero hacerlo telemático o no, sino porque ha cambiado la misión, los objetivos, y eso implica un mayor trabajo y más profundo, de mayor calado, porque llegar al cliente, que es lo que todos queremos, y vender, se llega desde otra manera. Y entonces se abre un escenario demasiado importante y no todo el mundo está capacitado para liderar ese verdadero cambio. ¿No es cierto? No sé si opinan lo mismo. Estoy completamente de acuerdo contigo. Al final, hay situaciones en las que el manager o se puede llegar a escuchar de, no, es que no me fío, no me fío. No, claro, es que si está en casa, ya, pero es que si está en casa y es un vago, va a ser un vago en la oficina. Si está en casa y no consigues que alcance los objetivos que tú le tienes que fijar como responsable, no te los va a alcanzar tampoco estando en la oficina. Y si te los alcanza y necesita tener, por así decirlo, un policía detrás, eres tú ya como manager el que tienes que decidir si quieres ser un policía o no. Pero creo que en la actualidad, en el ámbito laboral, nadie quiere tener un policía detrás de ti porque si no al final caemos en el micromanagement. Y al final ese micromanagement, el estar pendiente continuamente de qué hace tu equipo de trabajo, ese micromanagement es limitante tanto para ti como para tu equipo. Para ti porque te quita muchísimo tiempo y para tu equipo porque no le estás dejando desarrollarse, no les estás dejando esa autonomía que tienen que tener para que puedan llegar a cabo sus objetivos. Una vez que tú les has fijado tus objetivos, déjales que trabajen. Si con el tiempo ves que no se está llegando a esos objetivos, eres tú como manager el que tienes la responsabilidad de hacer ese seguimiento y redirigir a tu equipo hacia donde quieres que tú vayas. Pero estoy completamente de acuerdo contigo que se tiene ese miedo y esa quizá falta, en algunas situaciones, falta de competencia para liderar esos equipos a distancia. Dentro de este nuevo entorno, nueva forma de trabajar que estáis mencionando, Diego y tú, a ver, estamos cada vez en un proceso, si lo estarás de acuerdo, un proceso de cambio más acelerado, ¿no? Propiciado por el cambio tecnológico seguramente, pero que al final afecta a todo, ¿no? Y en ese cambio permanente y cada vez más acelerado, las personas y las organizaciones seguramente necesitan estar aprendiendo, adaptándose y aprendiendo para siempre. No es ya solamente una época de tu vida, sino para siempre, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves este tema del aprendizaje organizacional, tanto a nivel global como de las personas, de los individuos? ¿En qué punto crees que estamos? ¿Qué crees que funciona o no funciona? ¿Qué aprendizajes has obtenido a lo largo de tu trayectoria sobre este tema de cómo se aprende, cómo se evoluciona? A ver, yo creo que todo esto del aprendizaje es anteriormente, como tú decías, pues bueno, yo termino la carrera, hago un máster y ya está. Yo ya a trabajar hasta que me jubile. Pero hoy en día, si te estancas, pierdes mucha información, dejas de estar actualizado y eso no es lo que quieren las organizaciones. Entonces, yo creo que cómo está evolucionando, pues yo creo que la evolución hacia donde se tiene que ir es más a, a atraer o a contratar a personas más desde un punto de vista de que tengan habilidades, no tanto de conocimientos técnicos, que obviamente dependiendo de la función y de la posición serán necesarios, pero sí que tengan esas habilidades para, como tú decías, ¿no? Un entorno cambiante, pues contratar personas que tengan esa capacidad para adaptarse al cambio, que tengan esa capacidad para aprender nuevas cosas, porque es inevitable
que la inteligencia artificial va a modificar puestos de trabajo. Yo no lo veo como una amenaza, yo lo veo como una ventaja, porque al menos desde el punto de vista de recursos humanos, creo que nos va a facilitar el poder aportar mayor valor a las compañías en esa parte donde la inteligencia artificial no va a poder llegar, que es en ese contacto personal, en ese, al final cuando haces una entrevista, pues en ese feeling, en ese saber si esa persona va a encajar con tu equipo, si va a encajar con los valores de la compañía. Es una máquina no te lo va a poder dar. Entonces yo creo que debemos ir hacia ahí. Y luego otro punto importante a día de hoy, pues son los datos, ¿no? Al final los datos los vamos a tener de una forma mucho más ágil. Esos datos quizá te vayan a venir analizados por una máquina, pero donde vas a tener o vamos a tener que aportar valor y también desde recursos humanos es a entender qué nos están queriendo decir esos datos y para qué los tenemos que utilizar. Ujú. Oye, actualmente tienes en tu empresa un modelo muy, muy, muy definido de lo que muchos queremos como sistema de colaboración, ¿no? Lo decías antes, ¿no? Es decir, Ujú. uno depende absolutamente del otro. Si no es espectáculo, no puede salir todos los días hacia el público, ¿no? Es un poco difícil entenderlo y transmitirlo como director de recursos humanos en el día a día, pero tú lo tienes allí. Si las luces no están, no hay espectáculo. Si el No hay actor no show. está, no hay espectáculo. O sea, el sistema colaborativo y de integración es perfecto, ¿no? No sé si lo vives así tú. A ver, o sea, esto ahora lo vivimos de una forma mucho más sosegada, pero cuando volvimos a operar nosotros volvimos en septiembre del año 21 y en diciembre, noviembre y diciembre fue cuando estalló la ola de Omicron y bueno, pues en el teatro era un sufrimiento, así, así lo puedo decir, un sufrimiento cada función y cada show. Hacíamos test todos los días, entonces en cuanto que había una persona, oye, que ha faltado o que ha dado positivo X de peluquería, vale, pues tenemos que buscar a alguien de peluquería para que llame, para que venga. Entonces era completamente un trabajo súper, es cierto que fue muy, muy exigente, muy estresante, porque al final la función empezaba a las 8:30 y estábamos prácticamente a las 8 menos cuarto decidiendo si podíamos levantar telón o no en función de las personas que teníamos, pero ahí se hizo un trabajo de equipo brutal entre todos los equipos, tanto los que habíamos en el teatro como la parte de recursos humanos de la oficina. Eso fue muy, muy estresante, pero muy, muy satisfactorio el ver cómo la gente se involucra, ¿no? Al final en el propósito de la compañía, que es salir a escena todos los días. Pablo, si pudieses volver a tu primer día de trabajo, o por lo menos tu primer día de trabajo en el ámbito de los recursos humanos, ¿qué consejos le darías al joven Pablo, que en general también sirviese para toda la audiencia? Pues, a ver, el consejo que le daría al joven Pablo, pues es que cuando llegas a un sitio, lo primero que tienes que hacer es aprender. Quizás realizar tareas repetitivas que obviamente no aportan valor o que tú ves que no aportan valor, pero en el fondo, cuando pasas por esas fases, que fue una de las que yo pasé, lo que vas aprendiendo también es el esfuerzo, ¿no? Que todos tenemos que pasar por muchas fases. Y luego al final es algo que te ayuda en tu día a día. Cuando, pues bueno, al final cuando yo consigo llegar a ser director de recursos humanos, pues si me dicen que me tengo que poner a archivar, pues no se me caen los anillos. Si me dicen que me tengo que poner a redactar un contrato, pues obviamente no se me caen los anillos. Entonces, para mí es fundamental esa capacidad de aprender, tener los oídos abiertos, los ojos muy abiertos y estar dispuesto también a escuchar cosas que no te gusten sobre tu trabajo. Y otro consejo sería que esas cosas que escuchen que no te gustan sobre tu trabajo, que nunca nos lo llevemos a la parte personal, porque nadie en un entorno laboral te va a querer hacer daño de forma gratuita o te va a querer ir a molestar, sino es un ámbito profesional y como tal lo tienes que gestionar de esa manera. Pablo, y por ir terminando también, queríamos saber aquella persona que fue tu referente profesional y cuál la personal. ¿Te animas a contarnos?
A ver, mi referente profesional, te podría decir que es Rosana García. Rosana García actualmente está en Maersk y te puedo decir que fue mi referente profesional porque fue la persona que confió en mí cuando prácticamente no me conocía. Que yo muchas veces se lo preguntaba, pero nunca me lo decía. De, oye, porque ya estaba en Barcelona, la primera vez que me dio una oportunidad de trabajar con ella. Digo, pero ¿por qué no? Porque Carolina, que era la anterior directora, ¿no? Porque, y entonces para mí fue un referente profesional porque fue una persona que confió en mí a ciegas, ¿no? A ciegas en absolutamente todo lo que tenía que ver y que me dio la oportunidad de crecer, de estar implicado en proyectos muy divertidos, muy chulos en Transcom. Y en cuanto a mi referente personal, a ver, te podría decir, como se suele decir, ¿no? Pues mis padres, ¿no? Al final, pues los dos trabajaban en el sector de agencias de viajes, de turismo. Tuvimos la oportunidad de viajar un poquito, tampoco mucho, pero un poquito con ellos. Y al final, referentes en el sentido de que cuando venían las cosas mal, la idea no es eh, enfadarte con los demás o ver todo negativo, ¿no? O sea, lo que nos ha transmitido, sobre todo mi madre, es, oye, pues si las cosas van mal, pues tenemos que gestionarlas, ¿no? A mí me gusta mucho también Víctor Cooper, o sea, el ejemplo que dice de la baraja, ¿no? O sea, a ver, la baraja no la tienes tú. Las cartas que tienen te caen y lo que tienes tú es jugar con esas cartas. No vale de nada que digas que no quieres estas cartas porque esa carta la tienes y tienes que jugar con ellas. Entonces es un poco eso. Para terminar, por mi parte, al menos, Pablo, si ya que estás un poco con este juego de las cartas, ¿cómo definirías tu momento vital actual y qué aspiración, aunque sea con las cartas que tengas, te gustaría haber cumplido en tu vida antes de despedirte? Joder, vaya pregunta. Esta es la más difícil de todas, ¿eh? A ver, ¿qué aspiración tengo? Pues es que va a sonar como muy tópico, ¿no? Al final todo a lo que aspiramos es a ser felices, ¿no? Pero bueno, a ver, para mí, ¿qué es ser feliz? Para mí ser feliz es estar tranquilo conmigo mismo, ver que la gente que tengo a mi alrededor están bien, sobre todo en el aspecto de salud. ¿Y a qué aspiro? Pues a lo que aspiro es sobre todo a que cuando me vaya de cualquier sitio, a que la gente con la que pueda compartir mi tiempo tengan la idea de que, hostia, pues Pablo es buena persona. Básicamente es eso que sí me gustaría que la gente con la que he pasado tiempo o haya tenido cierta relación me recuerde como una buena persona. Maravilloso. Muchísimas gracias, Pablo. Fue la verdad que una entrevista súper bonita y la verdad encantado de conocerte más en profundidad también. De verdad que sí. Muchísimas gracias a vosotros, Diego y Samer. Pablo, hasta siempre.